TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Saludos y bendiciones. Bienvenido a un TCB Cast más sobre nuestro último lanzamiento del Antiguo Testamento TCB, que fue el libro de Eclesiastes. Y Sí, Eclesiastes realmente es como vivir con sentido en un mundo que no controlamos. Así que estamos para dar un panorama de Eclesiastes del día de hoy. Yo siempre muy bien acompañada en este programa, que es de mi querida Olga Bascuñán. Olga, bienvenida, ¿cómo estás? hola, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este último lanzamiento de Eclesiastés, que es un libro maravilloso del cual el día de hoy vamos a aprender mucho con nuestra querida Esther. Así es que le damos la bienvenida. Así es, y aprovechamos, Olga, que el tiempo pasa rápido, pues, y en Ajá, Eclesiastes nos va a hacernos darnos cuenta de esto. ajá. Aprovecha ahora mismo y dejen su like, comparte ese Sí, contenido con varias otras personas que están buscando el sentido de la existencia. Pongan los grupos de iglesia, de familia, en sus redes personales y también deje su comentario. Para nosotros, la voz sí. de ustedes es muy importante. Sí, vamos a estar muy atentos. Y si no han descargado Eclesiastés, pueden ir a nuestra página para descargarlo y para poder leerlo junto con nosotros, ya que vamos a entregarle información muy importante. Así es, Olga. Y ya tenemos un récord aquí con Eclesiastés, Sí, porque parece, según nuestros técnicos aquí, Eclesiastés ha sido el libro más descargado del Antiguo así Testamento. es. Ha sido muy popular. Así es que si ustedes no lo han hecho, pueden hacerlo ahora. Y me sorprendió mucho porque realmente en mi experiencia personal de traducción de Eclesiastés yo me deprimí horrible, casi me pegó un tiro en la traducción, la etapa de traducción primaria de Eclesiastés, pero nuestro equipo se lució porque realmente el producto final de Eclesiastés es un libro denso, sí, es un libro denso, pero el producto final de la TCB Sí, hace mucho más quedó entendible, precioso. más comprensible, Ujú. quedó lindo, quedó Sí, bonito sí, para sí, que y sí, agradecemos a Esteban, que hizo una portada bastante bonita y pertinente, y también a nuestra querida Yuri Nieto, que hizo una introducción también de sí, las mejores introducciones que tenemos en la TCB, exactamente. y bien precisa, directa al grano y que está bastante buena también, además de este podcast, para que cuando vayan a leer el libro tenga ya un panorama bastante claro del libro de Eclesiastes. Y Olga, Exactamente. Eclesiastes es de los libros más provocadores, profundos y Sí. existenciales de toda la Biblia. Es un libro que incomoda, les digo, para mí fue una sensación, creo que de todos los libros, uno de los que más tuve incomodidad en la traducción, pero me transformó. Entonces, incomoda, pero transforma. Es un Ah, libro mira, que eso es importante. parece bien pesimista hasta que lo lees con calma. Y Ujú. hasta que lo lees completo también, porque yo me deprimí mucho al principio, pero al final él logró recuperarme de vuelta porque Eso es descubre bueno. que es sorprendentemente esperanzador, por crudo que sea. Así Ujú. que hoy vamos a hablar de este libro, así algunas cosas bien interesantes, pero Sí. prepárense a nuestra audiencia aquí, porque Eclesiastes no es cualquier libro, es un No, espejo que nos obliga a mirarnos Dios y mirar la mío. existencia y la vida con mucha honestidad y con Ujú. mucha madurez también en el libro de Sí. Eclesiastes. Bueno, partamos entonces, Esther, por preguntarte por el nombre. En el original dice Coelet, pero a nosotros nos llega como Eclesiastés. Háblanos del nombre y su ubicación en el canon. Pues sí, esa fue una palabra incluso que como tenemos nuestras notas al pie de página, que son preciosidades que tenemos aquí en la TCB, fue una que causó incluso bastante dificultad o desafío para poder hacer, porque en hebreo es coelet y coelet es como un sustantivo compuesto, colectivo, viene de la raíz kaal. Y la raíz kaal significa reunir, convocar. Entonces, coelet sería como el que convoca a una asamblea,
pero como tiene una terminación plural femenina, entonces puede ser incluso traducido como la asamblea que fue La convocada asamblea. o la comunidad. Es por eso que Eclesiastés tiene que ver con esa reunión de personas, de esa comunidad, donde eh, hay alguien que va a hablar a esa comunidad. Así que Coelet no es para nada un nombre propio y no es tampoco un sujeto. Es como un título, como una función, pero que tiene mucho que ver con esa idea de congregación. Es Ujú, por eso que cuando se pasa al griego, se pasa como eclesiastés y eclesiastés tiene que ver con eclesía. Y ujú. entonces, eclesía de reunión, De asamblea, reunión. Ajá. comunidad. Y entonces, esa eclesía hay un maestro que está hablando hacia esa asamblea, hacia esa iglesia. Y ahí cuando se pasa al griego se pasa como más un título, que es como el predicador, es conocido, Ajá. el Sí. maestro, algunas Biblias dice, y que se pasa al latín y al español una transliteración directa del griego que es eclesiastés. Pero realmente el sentido, nosotros hemos traducido como el pensador, porque Ujú, al final hay como, algunos ve como dos ideas ahí, como el crítico, el que piensa, ujú. y el otro que transmite, que es lo que fue pensado a la asamblea, pero nosotros hemos decidido unir en uno solo personaje que es el pensador. Pero puede ser también el convocador o el maestro comunitario. Podría Perfecto. ser la traducción del nombre del libro. Pero me hiciste una otra pregunta que Sí. es ubicación en el canon y eso sí me Correcto. parece interesantísimo, Ujú, porque Eclesiastés pertenece a una colección muy famosa en la Biblia hebrea conocida como los Megillot. Y los Megillot está dentro de, pero Eclesiastés, aunque es Megillot, que significa cinco rollos, Megillot es el plural de Megillat, y ujú, entonces Megillot significa rollos, y los Megillot son cinco rollos. Y está dentro de la parte de la Biblia que llamamos de escritos, que es el Ketuvim. Entonces, los Megillot es Ruth, el nombre más lindo de la Biblia, Esther, Cantares, Lamentaciones y Eclesiastés. Ajá. Pero ¿cuál es la característica principal de los Megillots? Los Megillots son los libros leídos en las principales fiestas de Israel. Eso es muy Y aquí es interesante. donde entra la curiosidad como, ¿cómo Eclesiastés? Siendo un libro tan pesimista, tan Sí. existencial, tan crudo, es un libro leído en una fiesta. O sea, es súper paradojo esa idea de Eclesiastés como parte de los Megillot. Pero ya voy a hablar un poquito sobre eso, pero no me puedo olvidar o vale recordar que Eclesiastés también entra como la colección conocida como literatura sapiencial, así Mm, como Proverbios, Job y Salmos, algunos salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos, Proverbios y Job entra como literatura sapiencial o literatura de sabiduría. ujú. Y la fiesta que era ley de Eclesiastés es la fiesta de Sukkot, que nosotros la conocemos más como la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué Sukkot? Porque aunque hoy conocemos más la fiesta de los tabernáculos por su relación con la ley, la fiesta de los tabernáculos realmente, principalmente en sus orígenes, tiene que ver con la fragilidad de la vida. La fiesta celebra esa fragilidad porque tabernáculos son las cabañas que son casitas temporales, así como el libro de Eclesiastés nos va a hacer reflexionar que todo en la vida pasa, todo aquí es Mm, temporal y la vulnerabilidad humana. Así que Eclesiastés nos hace reflexionar justamente sobre eso. Pero, aún siendo el libro leído en la fiesta de Sukkot, aún haciendo parte de los Megillots y siendo literatura sapiencial, su entrada en el canon no fue fácil. En el judaísmo antiguo hubo muchos debates intensos mm. sobre si valía la pena poner Eclesiastés en el canon bíblico, porque algunos rabinos querían excluirlo por considerar a sí Ah, mismo muy pesimista. Otros ujú. decían, no, es eso, y algunos van a decir, "Ah, no, no todos los lectores están listos para leer a Eclesiastes", pero al final sí mantuvo. ¿Por qué? Porque el libro
termina de manera brillante. Así como Daniel va a entrar por su inicio, Eclesiastes entra a la Biblia por su final. Su final, Y mira. incluso yo suelo decir que Eclesiastés es una sabiduría invertida a la de Proverbios. ¿Por qué? Proverbios empieza diciendo de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea, Proverbios empieza con la sabiduría de entrada. Eclesiastes va a ser algo al revés, que es mínimamente interesante. ¿Por qué? Porque él empieza de una manera así desgarradora, pero él aterriza y termina el libro diciendo, de todo eso, lo que importa es temer al Señor. Entonces, él sí aterriza en el temor del Señor. Él no, él termina diciendo sobre lo que más vale en la vida es temer al Señor. Por esto es que Eclesiastés sí logró entrar en el canon por ese final brillante, No, que buenísimo. logró aterrizar de la mejor manera, mantuviendo, o sea, teniendo claro de que afirmando, ¿no?, que el temor del Señor es la verdadera sabiduría y pone una dimensión dignificadora a la experiencia humana, porque aunque esa existencia es difícil, es desafiadora, a veces parece no tener sentido, es efímera, con el temor del Señor sí tiene sentido. Así que el Estupendo. él logra su lugar en el canon por esto, y con su nombre como ese maestro, ese pensador comunitario que nos va a convocar a una asamblea para pensar juntos y enseñarnos en esa reunión, en esta comunidad. Excelente, Esther. Otra pregunta que quisiera hacerte es respecto del contexto histórico que tiene este libro, porque muchas veces lo que está sucediendo alrededor mientras se está escribiendo el libro termina afectando el contenido. Entonces, quería preguntarte por eso. Ok, aquí entramos en un territorio mm, interesante, fascinante para mí, pero un poco debatido para otros, Ya. porque tradicionalmente el libro se atribuye a Salomón. Entonces uno imagina que es en la época de la monarquía, en la época de gloria de Israel, porque sí hay muchas referencias en el libro sobre un rey sabio, un rey rico, un rey constructor, y entonces la tradición atribuye este contexto histórico a la época de Salomón. Mm. Ya vamos a hablar un poquito más de Salomón. Pero eh, cuando vamos a las ciencias bíblicas y principalmente a un exégesis más fuerte, definitivamente tenemos que mover el libro a, a tiempos posteriores. Probablemente escrito entre el siglo V y el Ya. siglo III de Cristo. Que estamos hablando entonces ya de una influencia griega y de un contexto histórico posexílico. ¿Por qué? Por el hebreo, por las ideas, los pensamientos Mm. que él tiene en el libro, porque el hebreo de Eclesiastés sí es un hebreo posexílico. Y haciendo eso desde la primicia de la traducción, se puede darse cuenta de esto. Hay préstamos lingüísticos del arameo y Mm. del persa. Entonces, si ellos ya están hablando un hebreo sí súper arramaizado, es posexílico ya. Y si ya tiene una influencia persa, incluso es después del Mm. exilio persa. Entonces, es más, el libro tiene una sensibilidad existencial que coincide con un Israel que ya no vive bajo la monarquía, Mm. sino bajo dominación extranjera. Y por eso hay toda esa sensibilidad existencial tan Mm. cruda, porque la vida ya es bastante más difícil para el pueblo de Israel cuando creemos los más exégetas que fue escrito Eclesiastés. Entonces, es un libro que es escrito en un contexto histórico de una generación que ya perdió sus certezas. Es una Mm. generación que ya fue golpeada por la historia y que ya está reflexionando sobre ese propósito de la vida después del exilio, después de una frustración política, después, Mm. o sea, no hay hay influencias del pensamiento griego incluso. Por ejemplo, cuando él dice de los animales o qué pasa después de la muerte, o esa idea de que
eso ya es muy evolucionado en el pensamiento judío, ya Ujú, es con la influencia griega. Por ejemplo, él dice un momento de que la gente, o sea, pensamos, se piensa que la gente se va arriba, los animales se van abajo. ujú. Todo esto ya es una influencia griega sobre ese tipo, o sea, ya es algo, un pensamiento más evolucionado que no hay forma de que haya sido en la época de gloria de Israel, en el reino unificado de David y Salomón. Entonces, aunque la tradición pone el contexto histórico en la monarquía, realmente la academia, la erudición exegética se inclina mucho más para un periodo posterior, entre el siglo V, siglo III antes de Cristo. Incluso estamos hablando ya eh, en, en un periodo, una edición ahí, en un periodo intertestamentario, lo que sería, lo que incluso podría aportar argumentos para lo que hablamos antes de una pequeña dificultad para entrar al canon bíblico por parte de los rabinos. Excelente, Esther. Ya tenemos ahí un panorama bastante amplio de lo que estaba pasando en el momento de escribir este libro. Ahora te quiero preguntar, Esther, vamos a lo central, ¿cuáles son esos temas que trata, los temas principales que trata este libro? Ok, solo creo que mencioné y no terminé, solo termino una pequeña cosita, el Ok, tema de sí, Salomón sí. en el libro. Ujú. Porque aquí me quedé pensando, Eclesiastés no tiene una sola voz. Hay Mm. dos personas, hay como dos narradores dentro del Ah, libro muy y bien. eso se nota en la lectura del texto mismo. Uno es un autor que es, él escribe en tercera persona, que es el que presenta y el que concluye varias veces, él va a hacer varias conclusiones a lo largo del libro. Por eso llegó a la conclusión, por eso le da la conclusión, que es ese autor que está pensando, que está concluyendo, que está presentando esas temáticas, para allá vamos a ellas. Otro es el Colette, que es el maestro, que es el que está la voz principal, pero es que está transmitiendo eso a la congregación. Mm. Entonces, hay mucho debate aquí sobre esa cuestión del autor, porque algunos me pone que en el mismo libro incluyó ese debate interno Ah, que es como si fuera un debate interno del Colette, pero que está pensando. Otros nos dice que no, que el Colette realmente, eh, el autor nos introduce al Colette, que es para escuchar esa dura, cruda y honesta reflexión que le hace en mm, la vida, pero que el Colette es el que pone en un marco teológico y ético cuando está enseñando. Pero el diseño del libro es brillante porque él permite expresar dudas sin perder la fe. Eso ujú, me parece bastante bonito. Él permite mostrar el caos sin negar a Dios. ujú, Y él verbaliza una crisis, las crisis de la existencia, sin estar atrapado a ellas. Y eso es muy bonito y ujú. muy honesto. Y hace que Eclesiastés sea un libro muy diferente en la Biblia. Pero para el tema de Salomón. ¿Por qué? Porque como mencionamos, acabamos de mencionar, es bastante difícil que Salomón haya escrito ese libro. O sea, si Wow. vamos a la parte técnica, pero tampoco podemos negar que el personaje que el libro habla, de que yo fui un rey, que antes de mí no hubo un rey como yo, un rey rico, un rey Ujú, constructor, y entonces, eh, por lo que el libro habla de este personaje, que es ese rey que ujú. le está mencionando, sí podemos atribuir este rey a Salomón. Entonces, vamos a hacer una aclaración o vamos a entrar en una decisión salomónica, una decisión Claro. salomónica aquí, de que el autor es Salomón. No, el autor es posterior, incluso puede haber sido toda una comunidad mismo, esa asamblea que se reúne para poder Ujú, escribir, pero que si el autor, sea quien sea, posteriormente sí está tomando el personaje de Salomón como una inspiración histórica para el libro. Entonces, ok. si me preguntas, ¿Salomón escribió Eclesiastés? Mi respuesta es un rotundo no. No. Pero en el libro de Eclesiastés, sí supuestamente él hace ecos como si estuviera hablando de Salomón. Sí, Sí. definitivamente.
Entonces, Eso es Salomón sería interesante. como el personaje histórico y el autor técnico. Tenemos ahí muchas teorías interesantes al respecto, pero que definitivamente no fue No Salomón se el que sabe. escribió. Ujú. Ujú. Eso en relación a solo para cerrar con ese tema aquí de Salomón, porque sí hay un eco de Salomón, sí hay un personaje, hay la inspiración de Salomón que el autor va a usar posteriormente. Pero hablamos de los temas centrales. Sí. Hay una palabrita, que es la palabrita más importante del libro de Eclesiastés, que es la palabra Hebel. Y Hebel aparece más de 30 veces en el texto, o Ah, sea, es wow. más de casi 40. Y Hebel es traducida como vanidad, pero es una mala traducción. Ok, voy a Ay, decir Dios eso con mío. cuidado. Voy a decir eso con cuidado. Ajá. ¿Por qué? No es una mala traducción como tal, porque voy a ser cuidadosa aquí, porque la TCB tradujo como vanidad. Eh, pero el problema es entender qué significa vanidad, Hebel, en la mente de un judío. ¿Y qué Mm, significa vanidad para nosotros? Y aquí es donde está, porque la TCB traduce como vanidad, sí, la TCB traduce como vanidad, pero también la TCB pone una nota explicando qué es lo que se entiende como vanidad. Y ujú. no es vanidad como mi país. Brasil es considerado el país con las mujeres más vanidosas del mundo. La vanidad que yo pienso en mi país no tiene nada que ver con Hebel. O sea, porque cuando estamos Ah, hablando de vanidad, estamos hablando de cuidado de estético, estamos hablando de exacto. una apariencia física, Ujú, estamos hablando de eh, esa cuestión de lucir, de aparentar. Sobre ujú. eso estamos hablando cuando pensamos en vanidad. Principalmente en una cuestión más de belleza, de cuidado y etcétera. Y no es lo Entonces, que está hablando en este libro. para nada. Wow. Incluso Incluso yo que vengo todos ustedes saben mis preferencias apocalípticas, tengo todas mis preferencias apocalípticas por un trauma. Y el trauma de cómo me enseñaron Apocalipsis totalmente tergiversado en la iglesia. Y me acuerdo que dentro de esas tergiversaciones de las enseñanzas apocalípticas, ah, hubo toda una serie de películas que no las recomiendo para nada, las desrecomiendo con toda la intensidad, que son las películas de Dejados para atrás. Dejados Y me atrás, sí. acuerdo que la primera vez que yo vi, creo que es la película uno si no estoy equivocada, Dejados para atrás en ese ámbito de apocalíptico, yo era bien niña. Y yo me asusté, fue una película asustadora, fue peor que, Mm, yo no veo películas de sí, terror y para mí yo la Dejados vi. para atrás es como una película de terror. Pero lo que me traumó es que había una voz en la película que decía, vanidad, todo es vanidad. Y yo me traumé con eso profundamente. Y cuando llegaba a Eclesiastés, cuando él empezaba diciendo eso, vanidad, todo es vanidad, yo ya asocié eso con un terror horrible. Pero la palabra Hebel, que no es, y yo no entendía, yo le dije, ¿por qué dice así? Vanidad, todo es vanidad. Y yo creí que era para hablar mal de nuestra idea de vanidad. O sea, entendí súper mal todo eso. Pero la idea es que Hebel sí puede ser traducida como vanidad, pero vanidad en el sentido de efímero. La traducción de Hebel es como vapor, Hebel es como humo, Hebel es como neblina. Esa es la idea es algo que yo puedo ver pero no puedo atrapar, no puedo tocar. Y es algo que cuando yo entro, por ejemplo, en una neblina, eso turba mi visión. Es Ah, algo que perfecto. no hace, no me deja ver con claridad. No hay sustancia, no hay en el Hebel. Entonces, cuando él va a decir Hebel, él está hablando en ese sentido de lo rápido, de lo efímero, de algo que es humo, de algo que es neblina. Y en ese sentido es la idea de vanidad, es algo que pasa rápido, es algo que es, no significa que la vida sea inútil, significa que la vida es efímera, significa que la vida es a veces incomprensible,
Ujú. Significa que la vida es incontrolable a veces, que está llena de paradojas, que es como el humo que puedes ver, pero no puedes atrapar. Y hay que tomar un poco de cuidado porque el Hebel bíblico no es como un nihilismo filosófico, es un realismo espiritual bastante bonito. Entonces, hay tres cosas o tres grandes temas que está dentro de esa idea de la hebelidad de la vida, no estoy inventando Sí. esa palabra, pero eh, que está dentro de ese Hebel, que la vida es Hebel. Hay tres grandes temas centrales en Eclesiastés. Uno, el tema del tiempo y cómo ese tiempo pasa y pasa rápido. Mm, Y como, por ejemplo, él va a decir cosas como generaciones vienen, generaciones van, la vida es como un suspiro en la historia del mm, cosmos. Entonces, el primer tema es esa idea del tiempo y principalmente la angustia de que no podemos controlar el tiempo. ujú, Entonces, por ejemplo, para mí el mejor texto que hay de tiempo en la Biblia es el texto de Eclesiastes 3, que va a hablar de que hay tiempo para todo. Y ese texto es muy especial para mí porque la primera prédica que yo tengo conciencia en mi vida, que yo me recuerdo haber predicado en mi vida, fue sobre Eclesiastes, de que hay tiempo para todo. Así que eso tiene un lugar especial en mi ajá, corazón. sí. El segundo tema que hay que es muy fuerte y que está conectado con eso de que el tiempo pasa es el tema de la muerte y que la Mm, muerte es inevitable y que no importa si tú eres sabio, si tú eres necio, si tú eres bueno, si tú eres malo, si tú eres humano o animal, todos van a llegar al mismo destino que es la muerte y que es lo único seguro en esta vida y que nadie puede evitar. Y cómo lidiamos con ese tema de la muerte es algo que Eclesiastés va a reflexionar bastante. Es un segundo tema que está dentro de ese Hebel también. Y el tercer tema es cómo a veces la vida aparentemente es aleatoria. Y entonces, él va incluso a cuestionar cosas como que el éxito no siempre sigue la fórmula de Proverbios. ¿Por mm, qué? Porque a veces el justo también sufre y el malvado mm, también prospera. Y así prospera es, no, pero aparentemente prospera. aparente. Mm, Entonces, esa aleatoriedad de la vida angustia mucho. Pero es lo que sí el libro trata de decir es que es una aparente aleatoriedad tampoco. mm, También es que no sabemos, es que cómo no entendemos las cosas a profundidad, porque es Hebel, a veces parece que no podemos controlar. Pero, y aquí es donde va el punto. La vida, no tenemos el control completo sobre la vida. Lo que podemos es responder a esa realidad de la mm. existencia. Entonces, esos son quizás los tres temas más importantes de Eclesiastés, que es ese tema central de Hebel, y ahí hay el tema del tiempo, el tema de la muerte y el tema de esa aparente aleatoriedad de la vida. Estupendo, Esther, qué manera de aprender. Estamos realmente maravillados con este libro y ahora también podemos entender por qué ha tenido una cantidad de descarga enorme, ¿cierto? Ha sido muy popular este libro. Así es que muchas gracias, Esther, por todo esto. Ahora quiero preguntarte por las curiosidades que pueda tener este libro. ¿Tiene algunas curiosidades especiales? Sí, creo. Para mí, por ejemplo, hay toda una curiosidad arqueológica, que me gusta mucho la arqueología bíblica, porque una de las cosas que me parece una curiosidad arqueológica es que entre los rollos del Mar Muerto encontraron dos fragmentos de Eclesiastés Mm, interesantes que nos ayuda a comprobar cómo se transmitió ese texto. Eh, en Qumran, parece que Eclesiastés fue un poco menos copiados que los otros libros, pero sí está. Al contrario de algunos otros megillots que no están en ujú, los rollos del Mar Muerto, Eclesiastés sí está. O sea, se nota que hubo una cantidad de copia un poco menor que otros libros, pero eh, principalmente creo que por su estatus debatido ahí en la ujú. autoría del canon, pero sí encontramos eh, fragmentos de Eclesiastés en esa, o sea, en los manuscritos del Mar Muerto, que nos habla de
de algunas cosas interesantes sobre ese texto, principalmente los fragmentos que está ahí. Otra cosa que me parece interesante es que la filosofía del libro parece tener como semejanzas con corrientes griegas, por ejemplo, el estoicismo. Si tú lees alguna cosa en Eclesiastes, es como dijo, eso parece algo estoico". Y Mm. con la parte de ese cinismo helenista también, aunque su base es muy hebrea, muy judía. ¿Por qué? Por el tema del temor del Señor y esa Mm. humildad delante de Dios. Y que esas cosas que no podemos controlar, Dios sí puede, como el tiempo, la historia, Dios es eterno y toda esa cosa que es bien judía, bien hebrea. Pero sí hay algunas cosas medias parecidas con la idea de los estoicismos y el cinismo griego. Em, el hebreo tardío del libro muestra también la cuestión, para mí, una curiosidad idiomática, porque eh, Eclesiastes es una pieza clave para reconstruir la evolución del hebreo. Y por Oh, eso, y eso wow. me parece una curiosidad bastante Ujú, importante, porque claro. porque la etapa del hebreo que es usado en Eclesiastés es un tipo de hebreo que no es tan común en la Biblia hebrea. Y por eso es que ese hebreo es bien importante para reconstruir cómo ese hebreo fue evolucionando. Y Eclesiastes ya está en las etapas más evolucionadas de ese hebreo, claro que sí. Eclesiastes tiene pasajes difíciles, de difíciles traducciones, y hubo algunos textos que el hebreo, como es ambiguo, es fragmentado y es irónico. Creo que principalmente por esa ironía del autor de Eclesiastes, hubo algunos textos que tuvimos que ir a otras, a la Septuaginta, al texto masorético o sea, usamos el texto masorético de base, pero comparar con otros textos, otros manuscritos hebreos. Ujú, Por ejemplo, vanidad de vanidades. Esa expresión, Hebel, que algunas versiones traduce como nada tiene sentido. ujú, Y otros dicen, no, es como nada tiene sentido, es muy fuerte para Hebeli. Entonces es mejor mantener vanidad de vanidades, porque ujú, si no se pierde un poco. Entonces esas discrepancias o esas variaciones que hay en las traducciones, yo creo que también es algo curioso, justamente por ser un texto que tiene sus complejidades. Por ejemplo, hay otro texto que dice, el tiempo y el azar les acontecen a todos. Hay varias traducciones que pone ocasiones fortuitas o eventos impredecibles, pero son cosas diferentes. Tiempo y claro. azar acontece para todos y eventos imprevisibles no es exactamente lo mismo. Entonces hay en Eclesiastes, si vas a comparar las traducciones, vas a encontrar variantes bastante fuertes. Ujú, Eh, Porque, por ejemplo, otro texto que me acuerdo de Eclesiastes, que es como lo torcido no se puede enderezarse. Otros ujú, dicen, lo que falta no puede contarse. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, esas variantes para mí es una curiosidad que incluso demuestra que Eclesiastes no es un libro para uno leer rápido. Eclesiastes es un libro que requiere pausa, lentes hebreos, sensibilidad poética, como esos libros de sabiduría. Aunque hay otros libros de sabiduría como Proverbios que sí se puede hacer una lectura un poco más rapidita. Eclesiastes tú tienes que leer pensando, tienes que leer ujú. reflexionando. Y esto creo que es una de las curiosidades que podríamos sacar aquí del texto de Eclesiastes. Qué maravilla, Esther. Realmente estamos aprendiendo demasiado con este libro. Creo que es un libro que tiene un tremendo contenido y como tú dices, no se puede leer así de una sola vez, sino que hay que ir tomando unas pausas para poder meditar en este contenido. Ahora te quiero pedir, Esther, si tienes algunos consejos prácticos para darnos respecto de este libro que ha sido tan popular dentro de la comunidad del Proyecto Evangelio. Muy bien, eh, yo creo que Eclesiastes voy a tratar de encarnar aquí un poco ese autor ese Coelet que es bien particular. Yo creo que lo que le trata de decirnos es, en primer lugar,
no trates de entender la vida. Intenta vivirla mejor en lugar de quedar ahí obstinado en entenderla, porque no vas a Ujú. entenderla Sí. completo. Entonces, en lugar de desgastarte, busca no entender, pues intenta vivirla mejor. Y en ese Ujú. vivirla mejor, hay algunas cosas que sí puedes hacer. En primer lugar, disfruta las cosas de la vida, las pequeñas cosas. Por ejemplo, comida. Él va a Ujú. decir varias veces, de una y otra vez él repite, porque lo que importa es que comas y que bebas y que Sí. disfrutes de tu trabajo, de los frutos de tu trabajo. Entonces, disfruta de la comida, de los Ujú. amigos, de la luz del sol, de que, o sea, de cada día, del presente, porque todo es un regalo divino y eso es bien bonito en Eclesiastés. Otro consejo que creo que el autor de Eclesiastés nos trata de dar es justamente esa idea de suelta el control, o sea, Ujú. suelta. Y eso es muy bíblico y muy cristiano, de entender que nosotros no podemos controlar nada y cristianismo es esto, es sabiduría cristiana, es soltar el control y confiar en Dios. Y Ujú. entonces ese es un consejo muy de Eclesiastes, de soltar el control. Es como tú no puedes dominar el tiempo, tú no puedes dominar, controlar la muerte o el azar. Entonces, lo único que tú puedes controlar es tu actitud. Enfócate en eso. O sea, enfócate Claro. en controlar tu actitud, pero suelta esa idea de que tú puedes controlar la vida. No puedes. Y solo te vas a desgastar en esto. Otra idea que creo que está todo eso está bastante conectado, pero es aceptar la incertidumbre. Y que Eclesiastés pone una premisa que es, no es pecado no saber. La madurez espiritual está en el misterio, porque Dios es un misterio Claro. y la fe es un misterio de alguna forma. Entonces, acepta que tú no sabes todo y no vas a saber Mm. nunca tampoco. Y, claro, vive ligero. Deja las cargas, las expectativas irreales. La vida no es una fórmula, la vida es un camino. Y entonces, y creo que eso aplica mucho para finalizar este año, que con esas reflexiones de fin de año que hacemos y esas proyecciones que hacemos para los siguientes años. Entonces, Eclesiastes nos va a ayudar mucho en reflexionar la vida y decir eso. eh, Camina ligero, es un camino y trata de quitar los pesos y las cargas, porque ese camino con Dios es bueno, es suave. Y aquí el tema más importante, claro que sí, que del consejo más práctico es teme a Dios. Mm. Y Qué temer a Dios lindo. no como un terror de Dios, no como un miedo de Dios, sino como esa reverencia amorosa Mm. hacia Dios. Dios está en los cielos y tú en la tierra, es lo que va a decir Eclesiastés. Dios Mm. es poderoso, pero frente a Él siempre y frente a la vida, porque Él está en toda la vida, es como siempre Mm. tenga esa actitud de reverencia, pero Qué una lindo. reverencia de amor, de Ujú. entender de que Dios es lo mejor, lo mejor que Sí, tenemos. muy La lindo. mejor vida solo podemos tener cuando tememos a Dios. Así que la idea de Eclesiastes es no buscarse Dios, porque somos humanos, sino que ser humano delante, temiendo a Dios. Ser humano delante de Dios. Y eso es bien bonito. Así que la invitación es Leo, Eclesiastés en la TCB con sus notas, con su lenguaje contemporáneo y deja que el maestro de Colette, ese pensador de Colette, nos confronte con lo absurdo, con lo Amén. efímero, decidible, y el autor vuelve y nos da esa clave, ¿no? Al fin de todo, él va a decir, teme a Dios y guarda sus mandamientos, y ese es el verdadero sentido de la vida. Y los éxitos no están garantizados, pero la vida tiene sentido y yo dije una frase que me salió bonita en un programa de la TCB comentada. Si ustedes no vieron esos programas de la TCB comentada de Eclesiastés, que creo que yo le dije, "Oh, eso fue inspiración del Espíritu Santo". Porque la idea es esa de que, ok, la vida es Hebel, es humo, Ujú. pero ese humo cuando es delante de Dios, se vuelve incienso, ¿no? Y Ah, incienso qué es lindo. adoración. El humo Ajá. delante de Dios es Ay, adoración. qué lindo.
Entonces, aunque la Biblia es, la vida es rebelde, la vida es humo, el humo con el temor del Señor es adoración. Así Mm. que Eclesiastés para nada destruye la fe, Él la purifica. Entonces, él nos hace más humildes, más reales, más honestos y todo eso edifica mucho nuestra fe. Creo que esos serían mis consejos. Sí, estupendo, Esther, qué maravilloso. Bueno, se nos pasó el tiempo, Esther, lamentablemente, pasó rapidísimo el tiempo y ya Como rebelde. nos tenemos que retirar. Así es que solamente queremos invitarlos a que descarguen el libro, si es que no lo tienen ya. Si es que ya lo han descargado, que lo lean ahora después de este Ya podcast. está disponible Sí. en YouVersion, Olga. Incluso También. si a Ujú. ustedes no se refleja aún, nuestra recomendación es que desinstale y vuelva a instalar la aplicación o que actualicen la aplicación porque vamos a dejar aquí abajo el link para descargar por nuestra página, el PDF, pero también ya pueden descargar en la versión de YouVersion. Sí, eso es maravilloso. Así que, bueno, muchas gracias, Esther. Muchas gracias por este recorrido tremendo que nos hiciste a través de este libro hermoso y que vamos a leer con más intención después de este podcast. Gracias, Así Esther. es, así que gracias a ti, Olga, gracias a todos por acompañarnos en este viaje, esa aventura por ese libro tan profundo y misterioso de la Sí, Biblia. Y si ese episodio te ayudó, como mencionaba Olga, compártelo, deja tu así comentario es. y sigue explorando la TCB y la sabiduría bíblica junto con nosotros y nos vemos en Amén. el próximo TCB Cast. Nos vemos. Que estén bien.